muy querido amigo Eduardo del Castillo Valadez. Gracias por estar nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Te recibo con el cariño y la admiración de siempre. Muchas gracias, Rafael. Gracias por invitarme. Y bueno, pues estoy aquí listo para platicar contigo, que tienes mucha experiencia en la comunicación y sobre todo, pues siendo un baluarte ahí de el grupo de masones, este grupo de independencia que pues tiene tantos años como congruencia a lo largo del tiempo. Muchísimos años, Lalo, te agradezco de veras. Mira, Lalo querido, amigos internautas, estamos, digamos, en el último tramo, el tramo final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya transcurrieron, se nos fueron 5 años de volada, y para colmo, el último año ni siquiera es de 12 meses, es mucho más corto. Entonces, el tiempo se está pasando de volada. En unos cuantos días, unas cuantas semanas, ya tendremos candidato definido o candidata definida para la próxima presidencia de la República, y dadas las circunstancias, yo me atrevería, salvo lo que ustedes opinen, yo me atrevería a asegurar que al conocer el candidato o la candidata, pues ya tenemos el nombre del próximo presidente de la República. Me parece que la labor que ha hecho Andrés Manuel López Obrador le garantiza que el triunfo va a ser definitivo en las casillas para continuar con el proyecto. Entre los muchos asuntos, entre las muchas dudas que me asaltan, Lalo, amigos, me inquieta imaginar qué va a suceder entre los medios de comunicación y el gobierno. Eh, las dudas es, ¿continuará la terrible lucha, la terrible campaña en contra de la presidencia que han desatado los grandes medios de comunicación en nuestro país? ¿Cambiará la actitud de los gobernantes? ¿Cambiará la actitud? ¿Suavizarán la posición? ¿Buscarán estrechar lazos? ¿Suavizar las relaciones? ¿O cambiará? Los medios de comunicación dirán, pues ya vimos que no nos da muy buen resultado económicamente la posición. ¿Qué, en tu opinión, Lalo, aprovechando tu gran experiencia como periodista, aprovechando toda tu experiencia como politólogo que te dedicas a analizar mucho este tipo de cosas, ¿tú qué opinas, amigos internautas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué va a pasar en el próximo gobierno? Mira, Rafael, los medios de comunicación tradicionales, corporativos, son medios privados, o sea, están en manos de personas que pues han amasado fortunas y que han dependido, digamos, tradicionalmente, se han fortalecido por el dinero que recibían del sector público. Se habla, López Obrador hablaba de 20,000 millones que le dieron en el sexenio pasado a los medios de comunicación, lo cual es un dineral. Sobre eh, todo que entre poquitas, porque no es así entre miles de periodistas, sino no, unas pocas empresas, ¿no? y digamos los medios principales como Televisa, Televisión Azteca, pues Y los grandes Excelsior, rotativos. Milenio, Reforma, todos estos eran los que recibían, y los periodistas en particular. Ellos defienden, perdón, un proyecto de nación que no es el popular. Y entonces va a haber una disputa porque ellos quieren que regresen los grupos políticos que les generaban esos recursos. Claro. Muchos medios de comunicación tenían una serie de negocios extra a su trabajo de comunicación, pues que con los que fueron amasando pequeñas o grandes fortunas. Y por ejemplo, las medicinas. Sabemos que las medicinas se vendían hasta 8 veces, en 8 veces su valor. ¿Quién está? Hace poquito, uno de los asistentes del secretario de Salud decía, hoy compramos todo el stock de medicinas en 50,000 millones. Antes se compraban en 100,000. ¿Dónde están esos 50,000 millones anuales que excedían, digamos, lo lógico que era comprar esos stock de medicinas necesarios
el cuadro básico. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una lucha muy fuerte que va a continuar. Es decir, los medios convencionales, tradicionales, son medios al servicio de una clase económica, una oligarquía que pretende volver al poder. No es que lo hayan perdido del todo, porque pues sabemos que en México existe varios poderes muy poderosos, valga la redundancia, como es el poder judicial, totalmente corrompido, tenemos la iglesia, tenemos el ejército, tenemos el empresariado, tenemos el poder judicial, el poder eh, ejecutivo y el legislativo. Entonces, y la sociedad. Entonces, son luchas muy complejas y los medios están inmersos en toda esa lucha. Entonces, vamos a seguir viendo una lucha feroz, pero hay que decir que lo que hacen los medios es muy importante, pero no es determinante. Tan no es determinante que el López Obrador llegó al poder teniendo a todos los medios en contra, la gran mayoría. Petro en Colombia llega, no obstante, todos los medios en contra. Lula llega en Brasil a la presidencia teniendo todos los medios corporativos en contra. Entonces, claro que esto implica que hay una sociedad civil que crece y que crecen los medios alternativos. Aquí de lo que estamos hablando son de un cambio tecnológico muy importante que está haciendo contrapeso a los cambios eh, digamos, que está haciendo contrapeso a los medios tradicionales. Claro. Y ahí lo que tenemos es, pues sí, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, etcétera. O sea, hace rato te comentaba, o sea, hay un florecimiento de comentaristas que bien tú decías, algunos pues tienen muy poca formación, pero hay algunos que suplen la información, digamos, la formación con audacia, otros son de muy alto nivel. Entonces hay como muchas variantes, digamos, de gente que está convencida de la cuarta transformación, de que este país debe ser otro y que nosotros debemos contribuir y que aman la verdad. Ahora, hay una disputa por la palabra, pero creo que nosotros debemos tener muy claro que el, perdón, hay una palabra o más bien un lenguaje, que es el lenguaje de los hechos. Y esa también lo está leyendo constantemente la población. Es decir, ¿por qué López Obrador gana con el 53% de votos y hoy tiene una aceptación del 70-71%? Alcanzar ese nivel es sumamente difícil para cualquier gobernante. Pero ¿qué está haciendo? O sea, los hechos están hablando. O sea, no solo los medios, sino el lenguaje de los hechos. Hoy se inaugura el aeropuerto de Tulum, el primer viaje del Tren Maya, de Campeche a Cancún. El aeropuerto de acá de Felipe Ángeles, etcétera, ¿no? Sabemos todas las obras que hay, los adultos mayores, El las aumento al salario mínimo, que es el aumento del impresionante. salario mínimo que se va a duplicar al salir Obrador, el que no está aumentando la deuda externa. Hoy, por ejemplo, con este Buen Fin, veía yo las estadísticas y se incrementó notablemente las compras con respecto al año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más recursos en manos de la gente y la gente está contenta. Si nosotros vemos en contrario lo que pasó en Argentina, dices, ¿cómo pueden elegir a un tipo desquiciado como Milei? Es un tipo fascista. Dice, no derechos humanos, no feministas, no deporte, no cultura. O sea, el tipo está loco. No salud, no de ¿Por qué lo educación. eligen? Todos los medios estuvieron apoyándolo,
Pero no solo fue eso, el lenguaje de los hechos, es decir, una inflación de 1000 y tantos, de 100 y tantos, pues la gente eh, cuando va al supermercado y se encuentra con que ya no le alcanza y eso se vuelve algo crónico, por supuesto que dice, esto no funciona. Y luego el peronismo o el kirchnerismo pone como candidato a Massa, que es el que estaba en Secretaría de Hacienda, es como decirles, ¿sabes qué? Vamos a seguir lo mismo. Y el otro llega con un discurso muy loco, pero la gente dice, pues hay dos salidas y las dos son malas. Entonces, pues vámonos por la salida de Milei, que es muy loco el tipo, pero a lo mejor está mejor que los que ya demostraron que no saben. Es decir, los medios juegan un papel, pero nunca pensemos que son determinantes. Lo determinante, digamos, todo está multideterminado. Y nosotros, pensando en los medios de comunicación, tenemos que decir, juegan un papel muy importante y hay que participar en los medios. En esos medios está participando gente de muy buen nivel, otros no de tanto, pero lo mismo pasa en los medios corporativos. Pues hay gente de muy buen nivel y otras no. Ahorita, por ejemplo, que acaba de ser el desastre de Acapulco, se oyó por ahí, yo no sé si se comprobó o no, que López Dóriga había perdido un yate, 300 o 400 millones. ¿Qué hubiera pasado, estaba yo pensando, si fuera el sexenio de Calderón o de Peña Nieto? Hay que reponerle el yate a López Dóriga. Y Obrador dice, pues, se le perdió su yate, pues se le perdió, pues era de él, ¿no? Son los riesgos que todos tenemos. Sí, sobre todo que seguramente es un vehículo que está asegurado. Nadie compra un yate de 400 millones de pesos sin seguro. Claro, sí, O sea, seguro, pero seguramente no te pagan el total. El seguro paga una parte, no el total. Pero digamos, a lo que iba era el hecho de que cómo se consentía a los medios de comunicación. Es sí, decir, claro, claro, tienes toda la se razón, les sobre todo. pagaba para que hablaran bien, aunque estuvieran vendiendo al país, como sucedía con Iberdrola y Repsol y eh, todos los desastres que hicieron, desde los vendepatrias, todo esto de la electricidad en manos de privados. No, y nunca Eh, hubiera pensado el gobierno en comprar 250,000 paquetes de enseres domésticos, refrigeradores, estufa y cacerolas. Jamás habría pensado en comprar 250,000 paquetes y dárselos al pueblo. Eso claro, nunca ocurrió. Aunque entraba, ¿te acuerdas? Entraba el famoso plan DN3 y luego entraba declarar zona de desastre y entonces entraba el Fonden y era un manoseadero de dinero, ¿eh? Era una caja chica sin comprobante que los gobiernos rezaban porque les cayera la tragedia para que los pudieran declarar zona de desastre. Era un negociazo de los gobernadores, cosa que ahora no se vio. Pero no, efectivamente tienes toda la razón. En aquella época, pues los periodistas acompañaban la tragedia y decían todo esto está muy mal, pero ya el gobierno lo va a resolver. Y ahora al contrario, se pusieron le criticaron hasta que se hubiera atascado su coche al presidente, ¿no? Cuando realmente fue una actitud sí, la magnífica. derecha va a criticar todo, va a mentir, no tiene argumentos. Tú ves, por ejemplo, el público ve el discurso de Xochitl, pues es lamentable. Se quieren suplir la inteligencia con chistosadas. La señora, pues puede ser muy chistosa, pero ¿dónde está el programa? ¿Dónde está el rumbo, lo que está proponiendo? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. O sea, Claudia ha estado proponiendo un programa, un proyecto de nación. Xochitl no lo tiene. Porque cuando le han preguntado, pues sí, yo voy a dejar entrar al ejército de Estados Unidos, lo vamos a hacer en colaboración. Y le dicen de la electricidad, y sí, que vengan los extranjeros. Y no, digamos, las privatizaciones son un robo a la nación. Por supuesto, ¿Por qué lo son? Pues porque se hicieron con nuestros impuestos, por pues supuesto, como un por supuesto. gobernante, por muy alto que sea,
puede decidir qué hacer con lo que se construyó con nuestros impuestos. En todo caso, si quieren privatizar algo, tendrían que hacer una consulta pública. No lo hacen, un referendo. Tendrían que determinar que el pueblo diga, no nos sirve Teléfonos de México como se privatizó, o no nos sirve Mexicana de Aviación, pero eso de decir y que va a mejorar, pero además meterse con los servicios. Acaban de privatizar, estaba leyendo en el norte del país, Coahuila, el agua, servicio de agua. ¿Cómo que el servicio de agua? ¿Cuál es la razón de ser de las empresas? El lucro. ¿Cuál es la razón de ser de las empresas públicas? Propiciar servicios. Critican, por ejemplo, el Tren Maya no va a ser rentable. ¿Y quién dijo que tenía que ser rentable? Y la Comisión Federal de Electricidad no es rentable. ¿Y quién dijo que tenía que ser rentable? Eso tiene que ser un servicio para nosotros. En Estados Unidos, cuando en Texas se les cayó por las nevadas y se atoró todo el sistema eléctrico, tardaron más de 15 días en resolverlo, porque son empresas privadas que no están articuladas unas con otras. En México, un problema de eso se resolvió inmediatamente. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad tiene todo articulado. Y Esto que además, estás, esto que estás comentando, Lalo, se podría ilustrar con un ejemplo que me parece muy notable, aunque no tendría mucha relación, pero la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Mexicana, no podríamos esperar que fuera una empresa rentable. Si viene la ambulancia, recoge a un herido en la calle y no le cobra absolutamente nada, porque esa es su función. La recuperación de fondos y todo es por otros medios, pero efectivamente el servicio debe ser un servicio absolutamente gratuito. Y en este sentido, lo que tú dices de los servicios del gobierno, pues ese es ya diríamos que esa es la 4T y ese es el sistema. Y tú y yo estamos convencidos de eso, Lalo. Pero a mí me consta, Lalo, lo digo con mucha tristeza, amigos míos personales, gente con muy buena preparación profesional, cultural, universitarios y demás, son gentes que de pronto te pones a platicar con ellos y discuten y son enemigos acérrimos del presidente de la República. Y lo dicen con sinceridad, ¿eh? No creas que están por, porque tienen intereses como en los medios de comunicación, no, están convencidos de que el presidente de la República está equivocado. ¿Por qué están convencidos de ello, Lalo? Yo estoy seguro que es por la influencia de los medios de comunicación. Yo creo que tú también tienes ese tipo de conocidos o de yo creo que experiencias. sí. Mira, lo que estás diciendo es, hay, hay una profunda transformación, no solo en México. O sea, hace 2 décadas tú no veías gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina. Hoy hubo una oleada y luego un retroceso y ahorita hay otra oleada. O sea, ya hay una disputa que no había antes. ¿Quién está en esa disputa? La sociedad. Están midiendo. Y siempre hay una franja de gente que no está convencida. No quieren ver la realidad. Porque tú les dices, bueno, tú cobras tu pensión de adulto mayor, sí, sí, pero esa yo me la merezco. Sí, pero antes se la robaban. Ese dinero se lo robaban, está en las cuentas de los que gobernaban. Y te diste cuenta que no se esté endeudando el país, porque si se endeuda, quiere decir que le quitas dinero al presupuesto y hay menos dinero para carreteras, para equipamiento urbano, etcétera, etcétera. O sea, no entran en racionalidad porque hay como muchos amarres con el conservadurismo, pero hay gente que evoluciona. Digamos, hay una franja de gente convencida como tú, que dice, yo estoy clarísimo qué es lo que está pasando. Hay otra franja muy grande de gente que está convencida, pero puede variar. Eso es, por ejemplo, lo que sucedió en Brasil. En Brasil, después de los años que gobernó el PT con Lula y luego con Dilma, de pronto llega un señor como
Bolsonaro y dices tú, ¿cómo es posible que haya ocurrido eso? Bueno, sí son los medios tienen mucha influencia, pero no solo los medios. También hubo errores en la forma de gobernar. Y un elemento importante de esto es la corrupción, que la corrupción lamentablemente también llega a los sectores de izquierda. O sea, imaginemos una persona que está en una oficina pública y que maneja un presupuesto de 1.500 millones de pesos. Y el contador se acerca y le dice, oye, nos podemos volar 100 millones, yo sé cómo hacerle y no pasa nada. Y la casa que había soñado allá. O sea, hay gente incorruptible que va a decir, ¿sabes qué? No me lo vuelvas a plantear, te pongo en la calle. Pero hay gente que, pues sí, Y hay el problema, hoy platicaba con la directora de un programa internacional y me decía algo con lo que yo vengo coincidiendo hace mucho tiempo. Mientras no erradiquemos la pobreza, no estamos libres de corrupción. Porque es gente, imagínate que tú ganas 2,000 pesos, eres el dirigente de una colonia popular y ganas 2,000 pesos y tienes 2 hijos y los mandas a la escuela con un café y un pedacito de pan. Y de pronto eres diputado. Y como diputado, bueno, ya tus hijos van bien desayunados, te lograste comprar un departamentito, traes tu camioneta y son 3 años. Y luego tú te preguntas, ¿y ya se acabó aquí? Ya se acabó, yo nomás tengo chance de esto y otra vez me voy a la colonia popular y otra vez a vivir en la precariedad. O es gente que dice, no, yo voy a hacer todo lo posible por mantenerme cerca de estos recursos y a veces hacen lo mismo pasa arriba, ¿no? Es que los pobres, los de arriba hay como un sentido de ambición tan profundo que es gente que vive pensando en el dinero todo el tiempo. Las cúpulas económicas más poderosas, eh, digamos, lo más equilibrado, lo más estable son clases medias, digamos, en términos generales, ¿no? Cuando tienes satisfechas tus necesidades básicas, todo eso, digamos, son los discursos que están en juego y los periodistas hacen uso de ellos de la manera que les conviene. O sea, Claro. ¿qué van a decir? Hoy, por ejemplo, me comentaban el Tren Maya. Ah, bueno, pero el desastre ecológico. ¿En realidad hay desastre ecológico o es lo que están fabricando? Porque las Claro, carreteras te propician más desastre ecológico. claro. Y cuando se hizo todo para Tabasco, digo, cuando López Obrador estuvo también parando los pozos petroleros, era porque estaban haciendo un desastre ecológico. Pero ¿qué decían los medios? Callaban. ¿Por qué? Callados. Porque estaban centaveados. Lalo, querido, ¿me das permiso de saludar a nuestros amigos internautas que están en nuestro programa en vivo por Facebook? Mira, fíjate que llegó desde un principio Manuel Benito Cos. Emanuel es un abogado. Te mando un abrazo con mucho cariño, Manuel. Aquí estamos platicando Eduardo del Castillo y un servidor. Él dice muy buenas noches y excelente fin de semana. Gracias también para ti, Eduardo, Benito. Qué bueno que estés aquí. Georgina Cabrera, Gina, preciosa. Dice, buenas noches, queridos hermanos y amigos, dispuesta a disfrutar de una charla entretenida. Pues no solo entretenida, Gina, esperamos que sea algo de tu agrado y que nos comuniques algunas de tus opiniones. Adolfo Galindo, saludos desde Playa Escobilla, una de las playas más importantes del mundo en arribo de Tortuga Marina, para su desove. María Sabina está presente. Fíjate que Galindo, Adolfo Galindo está en Oaxaca, allá por Puerto Escondido, vive en un paraíso. Te mandamos un abrazo, querido Adolfo Galindo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Joel Gutiérrez, Joel querido, qué bueno que estás por aquí. Dice Joel, hay un poder, esto es muy interesante, Lalo. Dice, hay un poder no oficial llamado narcomafia que controla medios, comercio, incluso gobiernos. Saludos y muy buenas noches. Estás tocando un detalle muy interesante, Joel. Vamos a platicarlo ahorita con Lalo. Creo que tienes toda la razón en mencionar ese narcopoder
que pues influye en muchas cosas de lo que estamos platicando. Norberto Manuel Guerrero, muy buena noche, tengan todos, excelente la temática de hoy. Reciba un abrazo fuerte desde la Mixteca oaxaqueña. También te mandamos un abrazo con mucho cariño, mi querido Norberto Manuel. Qué bueno que estás aquí con nosotros, nos enriquece mucho sus comentarios. Qué bueno que está por aquí. Pues ese comentario, Lalo, dice Joel Gutiérrez, a quien también conoces, un querido amigo, hermano. Él nos habla de esa otra sección, ese otro sector de la sociedad que como que no es muy numeroso, no podríamos decir que reúne multitudes, pero sí tiene un terrible poder económico, un enorme poder económico, y está penetrado en las partes más dolorosas de la sociedad, ¿no? Y sí influye, quizá no precisamente en el hecho de influir en la opinión pública, pero sí coloca candidatos, coloca diputados, coloca presidentes municipales, coloca autoridades policíacas, y sí tienen un control. Y finalmente el resultado de ese mal gobierno, porque son personajes colocados por el narcotráfico, a favor del narcotráfico, ese mal gobierno finalmente pues repercute en la situación de la sociedad. Entonces, en esas regiones donde el narco tiene una gran influencia, pues los delitos se disparan, la gente vive con plena inseguridad. Pero aquí tocabas un tema interesantísimo que podríamos combinar con esto, Lalo. A ver tú cómo lo ves. Hablabas de Lula y hablabas de estos cambios que uno podría decir cómo es posible, cómo pueden la gente aceptar esos cambios. Y hace unos pocos días yo me refería en una publicación en Facebook precisamente, me refería a que la sociedad podríamos calificarla de que tiene mala memoria. ¿A qué me refiero? A que suponte que está padeciendo una inflación como la de Argentina, pero con un poquito de razón dices, bueno, esta inflación la está padeciendo por estas causas. Por ejemplo, México, si no tuviéramos el Fobaproa encima, pues imagínate lo que habría hecho López Obrador con ese dinero del Fobaproa libre en el presupuesto, ¿no? Estar pagando sus intereses. Hubiera sido otra cosa, pero tenemos el Fobaproa. Entonces decir, López Obrador está gastando dinero en el Fobaproa, hay que cambiarlo porque otra vez venga a la derecha, pues es no tener memoria. ¿Quién provocó el Fobaproa? ¿Quién nos endeudó? ¿Quién privatizó todo eso de lo que hablabas? Y entonces la sociedad como que yo la acuso de que tiene poca memoria. En Argentina sí están mal. En Venezuela, por ejemplo, oye, a Venezuela le confiscaron sus dólares, los Estados Unidos le confiscaron todo su dinero a Venezuela, y la gente, venezolanos conocidos por mí, le echan la culpa digamos, al chavismo, ¿no? A Maduro. Entonces, como que a mí me parece no tener memoria, no saber qué está pasando. Imagínate que a mí me asaltan y los asaltantes me golpean, me mandan al hospital. Y en el hospital, pues me agravo. ¿Cómo le voy a echar la culpa al médico que está haciendo lo posible por salvarme, que no puede salvarme o que me sigue doliendo o que me tienen que cortar una pierna porque las lesiones fueron tremendas? Pero los culpables no son los médicos, los culpables fueron los que me asaltaron. Entonces, ¿cómo olvidar estas circunstancias, Lalo? Ahí es en donde a mí me preocupa la sociedad. Digo, de veras, no hay memoria en ese sentido. Es esa masa Sí, veleidosa que va y viene, que no tiene control, que esas clases medias de las que tú hablabas son las fíjate que más difíciles. esto que estás diciendo es muy importante. Es decir, por ejemplo, en Argentina, poco antes de salir Macri, el anterior presidente, antes de Fernández, pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional, 42.000 millones. Ahora no tienen cómo pagarlo. Y cuando entra Fernández con, con Cristina Kirchner como Cristina, sí, presidenta, se encuentra con un caos claro. porque tienen la imposibilidad de pagar. Y de ahí se derivan muchos de los problemas que tienen. Ahora, ¿qué hicieron? No se confrontó Fernández como se debió haber confrontado con el anterior gobernante. O sea, actuó con mucha tibieza y dejó correr el tiempo. Entonces, así no se puede. Se tiene que actuar con, digamos, con mayor energía, porque de otra forma, la gente, ¿qué hace?
La gente lo que está haciendo es leer su inmediatez, su necesidad inmediata. O sea, si yo no tengo dinero para llegar al mercado y comprar la carne y las verduras y la fruta y todo lo que sirva para el bienestar de mis hijos, si no me alcanza para pagar la renta, si no puedo, entonces, pues no tengo posibilidades de vivir bien y entonces le echo la culpa al inmediato. O sea, ¿de qué me sirve echársela a la historia? Digo, lo lógico es lo que tú estás diciendo. Sin embargo, el pensamiento emocional inmediato está centrado en el que ahorita está gobernando. Tú no me has resuelto el problema, porque además, aunque sea casi irresoluble, eres el que está enfrente, el que está inmediato, el que está gobernando. Y entonces el cobro de la factura se hace a la gente. Ahora, mi ley acaba de entrar diciendo que va a haber 18 meses de Sufrimiento. sufrimiento, que no va a aumentar el salario, que se van a aumentar. O sea, vamos a ver si la gente aguanta, porque como que la gente no quiere escuchar eso. O sea, ya vivimos muchos años de inflación, ahora no quiero escuchar que me estás diciendo que van a ser 18 meses, pero cuando empiece a transcurrir el tiempo, vamos a ver cómo le va, porque al final de cuentas, pues, digo, los medios no lo van a soportar eso, digamos, eh, aunque tenga todos los medios a su favor, si la gente no puede comprar en el mercado lo que necesita, va a haber un crecimiento muy fuerte del descontento. Ahora, en este Entonces, sentido, ya son lo, como las realidades, ¿no? Lo que claro, hacemos los medios, cómo difundimos las cosas, la verdad y la mentira, digamos, por poner los dos extremos, pero también los hechos. Digamos, la sociedad, la primera lectura que hace es su bienestar. Y además les dijo Milei, es que ustedes antes viajaban y todo cuando había mucho dinero, con los préstamos había mucho dinero y entonces viajaban y sus vacaciones. Ya eso ya no, porque nosotros no somos un país rico, aunque promete un futuro esperanzador, tipo Trump, ¿no? Que dice, somos el gran país y vamos a volver a recuperar nuestra gloria, etcétera, etcétera. Pero, digamos, los medios pueden influir hasta determinado nivel. Eso es lo esa que es la tenemos. duda. A ver, Lalito, querido, ayúdame a entender qué fue lo que pasó en el año 2021 en la Ciudad de México. ¿Por qué se perdieron más de la mitad de la ciudad? Mira, hay que ser claros en eso porque uno de los factores fue los malos gobiernos y hay elementos de corrupción también. Por eso decimos, el nombrarte de izquierda no quiere decir que seas de izquierda. Nombrarte de izquierda implica que tú puedes ser un agente de derecha y si tienes la oportunidad de robar, robas. Y si no, digamos, si flojeas, si no haces un buen gobierno. Digo, aunque te digas de izquierda, la gente de izquierda tiene que ser congruente, porque ser de izquierda es un modo de vida, una forma de hacer las cosas, no solo nombrarse. Y lo que pasó fue que no gobernaron bien. O sea, si la gente tiene todos los elementos y pierde, quiere decir que no hizo las cosas bien. O sea, no basta nombrarse. Los hechos son fundamentales también. Y si la gente estaba descontenta, pues entonces se pierde. Ahorita, eso que acabas de decir es un problema muy severo porque ahorita resulta que Morena está dominando todo el escenario. Gobernaturas, las que hubo en disputa, ganó todas menos Coahuila, ganó el Estado de México, que es el que tiene mayor número de votantes, Veracruz, que es también un lugar donde hay muchísimos votantes, tiene copado y vienen 9 elecciones en las cuales tal parece que se va a ganar la mayoría, incluido la Ciudad de México, la presidencia. Pero ahora vayamos al pensamiento de la gente. Si yo soy de Morena, si yo me candidateo por Morena, seguramente voy a ganar. Fue el escenario que tuvo el PRI hace muchos años, ser el Así. partido arrasador
así Y es. entonces en el pensamiento, en el imaginario público está, sí, Morena va a ganar, tiene que ganar porque es el partido que arrasa. Y dentro de eso y dentro de esa confianza está, pues, como ganamos, entonces también podemos poquito a poco corrompernos y hacer cosas que sean contrarias a lo que dijimos. Por eso yo creo que la experiencia del PRI debe ser eh, un modelo que nos ayude a reflexionar la necesidad de estar supervisando y presionando a los poderes públicos, en este caso Morena, para que cumplan con los proyectos y no se corrompan. Claro. Ahora, Porque Lalo, volviendo a los medios, Kapuczynski, tú sabes, un el periodista polaco, sí. famoso polaco, ahora se llama Bielorrusia, su país, pero bueno, polaco. Él hablaba de que el periodismo debe ser crítico del gobierno y lo decía casi, casi como una receta. ¿Tú consideras, estás de acuerdo en eso? Que el periodista debe estar criticando al gobierno como un fuerte contrapeso para que el gobierno no se vaya de las manos. Con todo el cariño que yo tengo por la 4T, yo tengo una gran admiración por el presidente López Obrador, le admiro todas sus actitudes, pero ha trabajado a contrapelo, porque mira, por ejemplo, esto que hablabas de la economía en Sudamérica, en otros países, la verdad es que podemos criticar que aquellos no supieron controlar la inflación y todo, pero la verdad es que estuvieron aceptando o siguiendo las recetas de los grandes, perdón, los grandes organismos económicos del mundo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Esos les dan esas recetas. Aprieta, la inflación se combate subiendo los intereses, etcétera. Al pueblo no le des dinero porque tienes que restringirle el bolsillo para que no compre. Y López Obrador hizo exactamente lo contrario. Se montó sobre las teorías del Banco Mundial y dijo a un lado, y el Fondo Monetario Internacional a un lado. Y entonces dijo, en lugar de meter el dinero de arriba hacia abajo, con la vieja teoría de que el dinero iba poco a poco salpicar hacia abajo, él lo hizo como la naturaleza. Al árbol tienes que regarlo en la raíz y esa agua que le llega a la raíz pues va a subir hasta las hojas. La que le llueve las hojas nunca le llega a la raíz. Entonces, López Obrador hizo lo contrario, pero tuvo un valor extraordinario. Es un hombre visionario, una gran fortaleza y no sé cómo lo consideren ustedes, Mira, amigos yo estoy internautas de y Lalo. acuerdo. Sí, sí, La sociedad y los medios de comunicación deben ser todo el tiempo críticos con el gobierno. Pero hay que aclarar, una cosa es ser crítico y otra cosa es calumniar. Lo que hacen los medios chayoteros es todo el tiempo mentir y calumniar. Lo que tienes que ser crítico, qué partes de lo que está haciendo el gobierno no están funcionando, qué instituciones tienen esta o aquella falla. Eso hay que hacerlo todo el tiempo. O como decías, ¿por qué se perdió la mitad de la ciudad aquí? Pues los medios ahí estar viendo, se están corrompiendo, el señor no se aparece en la oficina hace 3 días, se fue de viaje con recursos, etcétera. O sea, los medios deben ser críticos, pero no solo los medios, nosotros como sociedad debemos ser críticos. Es decir, en una sociedad democrática, todos somos sujetos de crítica, no solo el gobierno, pero fíjate cómo estamos acostumbrados, y este es fundamental resaltarlo, a que las críticas van dirigidas al gobierno. Y al inicio de la plática dijimos, ¿cuántos poderes hay? En los medios chayoteros, ¿cuándo ves que se haga críticas al poder económico? Es un poder que está metido ahí tras bambalinas y avienta a sus comunicadores a golpear al gobierno. O sea, nosotros debemos decir qué está haciendo la REA, qué está haciendo Slim, qué están haciendo Bayeres, todos estos millonarios y los que no son millonarios, ¿saben? ¿Qué está haciendo el poder económico? ¿Qué está haciendo la Coparmex? O sea, el ojo crítico debe estar, sí, para el gobierno,
y sus cientos de instancias, pero también para el poder económico. Es decir, para el ejército, para la iglesia. O sea, todos los poderes deben ser sujetos de crítica continua, porque la crítica no implica descalificación, implica la posibilidad de corrección, Buen de análisis, reencontrar el rumbo. Y claro. sí, diferenciar una cosa es la crítica, que es imprescindible en una sociedad democrática, de la calumnia y de la mentira, que eso es lo que están acostumbrados los medios como Reforma, como Excelsior, como Televisión Azteca, pues Televisa, o sea, y hay cambios también, porque digamos lo que decía, no, están evolucionando algunos. Yo he estado escuchando a veces cosas que dices, qué sorpresa, cuando López Dóriga o Ciro Gómez de pronto empiezan a hacer comentarios positivos. Luis Haley, le he visto defender varias veces a López Obrador, y luego está Denis Merker en este grupo que se hace, también es pues hay que decir la verdad, está haciendo un buen gobierno y subió los salarios y logró una estabilidad, y que no iba a haber crecimiento y hubo crecimiento, y que iba a haber devaluación, y no solo no hubo devaluación, sino que el peso se reforzó. Es decir, dentro de esos sectores también se están dando cuenta. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es que va a ganar Claudia Sheinbaum, salvo algo muy grueso que pudiera pasar. Entonces dicen, 6 años más vamos a vivir con esto. Y también hay una relación. Y lo que hizo Obrador, decir, bueno, ¿cuánto se le daba a los medios? Ahora, sí hay que darle publicidad, pero a todos, no. Y los mismos a los que se les da publicidad son los que hacen las críticas. Y el hecho de que él se somete en la mañanera a ese bombardeo que le hacen, se está hablando de una persona que tiene un empaque. Y tú dices, el próximo sexenio, por ejemplo, Claudia, ¿se someterá a ese bombardeo también, o lo hará cada semana? O digo, esto es inédito a nivel internacional y hay reconocimientos internacionales. O sea, tú como gobernante estás vulnerable todas las mañanas para que lleguen los periodistas, los de buena leche y los de mala leche, a preguntarte. A veces críticas muy bien sustentadas, y a veces calumnias muy bien planeadas. Pero eso de someterse al escrutinio diario, pues eso te está hablando del mayor grado de democracia que hay. O sea, tu pregunta y yo te tengo que contestar, y tú eres libre de preguntar. No es que, a ver, vamos a escoger a los que van a hablar bien de mí, sino está sujeto a ese bombardeo de los medios. Y bueno, qué bueno. Para nosotros, yo lo que creo, en términos de comunicación, como lo estás diciendo ahorita, estamos viviendo una época que no nos imaginamos. Digo, yo que fui periodista muchos años, que estuve en la 51 legislatura, la 53 legislatura, y que veías los argumentos ahí, y los priistas y panistas se burlaban de la coalición de izquierda en aquel entonces, ja, y decían, sí, tienen las mejores argumentaciones, pero pierden las votaciones. O sea, Sí. aunque tú tengas muy buenas argumentaciones, te vamos a votar lo contrario, ja. O sea, nosotros somos la mayoría y dominamos, y qué bueno que tengas muy buenas argumentaciones. Eh, pues digo, ese tipo de cosas. Ahorita me acordé de Reyes Heroles, que cuando inició la reforma política, un grupo del Partido Comunista fue a Gobernación a hablar con él. Y entonces a alguien, creo que fue Joel Ortega, no me acuerdo a quién le atribuyen, que le preguntó a Reyes Heroles, oiga, ¿y por qué el PRI no tiene una escuela de cuadros? Dice, ¿para qué queremos una escuela de cuadros si tenemos la del Partido Comunista? O sea, jalaban a la gente, no sé cómo se compraba, eran el superpartido. Hoy estamos en una situación distinta porque, pues, digamos, la época del PRI es una época donde
los que tienen mayor conciencia política son una franja pequeña. Hoy es mucho más gruesa la franja de gente con conciencia, con necesidad de participación, y estamos ayudados por las nuevas tecnologías. Digo, antes tú podías ver qué le contestabas a Televisa. No, no, Pues era no. una calle de un solo sentido, y hoy Las, sí ben- tienes, las benditas redes sociales, dice el pues presidente. sí, y que las están buscando controlar. Pero mira, ya se desató y ya va a ser, yo creo que imparable en muchos sentidos, porque también se han multiplicado las redes, y si esta red no me conviene, pues me voy a la otra red, y la gente está buscando alternativas. Lalo, ahorita que mencionaste un poquito de tu pasado en las legislaturas y todo esto, me recordé que estás dejando una etapa interesantísima en tu producción profesional, en tu producción intelectual. Eh, una organización que se llama Códice, que ha tenido una labor interesantísima y hasta donde me entero, como que estás superando esa etapa, estás pasando a un nivel diferente en esto. ¿Cómo está eso de Códice? Me enteré de que publicaste un libro, una memoria, una cosa así. Platícame Mira, rapidísimo Códice de Códice. nació para promover, bueno, distintos temas, pero nos hemos dedicado fundamentalmente a promover temas de salud pública, que fue derechos sexuales y reproductivos. Nos interesa mucho también la salud alimentaria y el control del tabaco. Control del tabaco estuvimos trabajando 15 años, 17, en 14 entidades para promover la ley 100% libre de humo de tabaco. Entonces, teníamos líderes en cada una de las entidades y pues acabamos de terminar una etapa. Mira, aquí tengo el libro que hicimos de conmemoración, donde está reseñada la lucha que se hizo en cada una de estas 14 entidades. Ah, qué bonito libro. Es un libro de gran formato, Sí, Lalo, y además se ve pastas sí, elegantes, una quedó muy muy... lindo, mira. Ah, muy bien, mira, a color, Tiene muy un buen... formato muy bonito, con fotografías, reseñas, La parte y física del libro está hermosa. Estoy sí, seguro que el contenido también debe ser interesante. pues los contenidos tratan de estar a la altura, pero es buscando un homenaje para la gente que luchó en cada una de esas entidades, porque se trata de gente que hacía pintas, que hacía manifestaciones, que iba y peleaba con los legisladores para que aprobaran las leyes, que también exigía al gobernador, al aparato jurídico del gobernador, que se aprobaran los reglamentos, es decir, que hacía conferencias de prensa. Bueno, las siguen haciendo, pues yo Ahorita estoy que un poco. decía Joel Gutiérrez del narcopoder, que como otro poder, ustedes en Códice también se enfrentaron con un enorme poder, que son las tabacaleras. Las tabacaleras, sí. Y las tabacaleras son multimillonarias. Sí, sí, sí. Entonces compran, sobornan a los diputados para frenar las leyes. Afortunadamente, de esos 14 lugares donde emprendimos la lucha, logramos que se aprobara la ley en Ah, pues 12 muy bien. entidades. Y bueno, y hablas de Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, eh, y bueno, también la Ciudad de México, aunque esa no la impulsamos directamente nosotros. Pero digamos, 14 entidades, 15 entidades se lograron, nosotros 12, y otros hicieron otras 3 4, que abarcó al 60% de la población. Pero todo esto tuvo también toda una estrategia de comunicación. Para nosotros la comunicación fue muy importante. O sea, nosotros íbamos a los medios, presentábamos las investigaciones que hacíamos, y luego esto repercutía en los políticos para forzar a los políticos a que procedieran. Ahorita en la última fase, que ya están aprobadas las leyes, ya todo el país es 100% libre de humo de tabaco, porque se aprobó una ley federal. Nosotros aprobamos locales, pero nos faltaba la mitad del país, y la ley federal abarcó a los que faltaban. Ya Eso. es 100% del país. Pero ahora hemos estado en el observatorio.
o sea, visitando lugares para ver si se está cumpliendo cabalmente de no fumar en interiores. Y ese observatorio implicaba levantar datos de los lugares donde no se cumplía. Estos datos se presentan en conferencia de prensa y se les llevan a las autoridades, a Secretaría de Salud, ¿no? COFEPRIS, CONADIC, para que ellos procedan. O sea, en estos lugares no están cumpliendo la ley y la autoridad debía llegar a estos lugares y a percibir, mira, ya sabemos que no estás cumpliendo. Si sigues así, te voy a, te voy a Clausurar. llevar, sí, y clausurar en el último extremo. Pero si no, pues se les Algún cobra castigo, una, algún sí, castigo, claro. un castigo. Pero digamos, ese es el trabajo de nosotros como sociedad civil, estar observando y denunciando Ahí estás para tocando que un se tema cumpla su ley. interesantísimo, Lalo. Perdóname que te interrumpa, se me está yendo el tiempo y quiero disfrutar todo tu experiencia. Justamente de esto hablábamos. Entonces, pensando en los medios de comunicación y esto que ustedes están haciendo en Códice como sociedad civil, impulsando, luchando contra un poder extraordinariamente fuerte, obligando a los diputados a que resuelvan en un sentido. Los otros grupos sociales, Lalo, qué posibilidades tienen contra la gran prensa? Yo creo que lo que hemos platicado me hace pensar que los medios de comunicación poderosos van a seguir en su lucha contra el gobierno porque van a querer recuperar sus recursos, recuperar su influencia, recuperar sus grandes negocios de medicinas y todo lo van a querer. Yo creo que esta elección la va a ganar nuevamente Andrés Manuel López Obrador, porque pongan a quien pongan de candidato, el peso específico de un presidente como López Obrador va a hacer que la población se incline por su proyecto. Pero van a pasar 6 años muy rápidamente, Lalo. Entonces, mi preocupación es el gobierno, el próximo gabinete, no solo la presidencia de la República, sino todo el gabinete y todos los gobernadores de los estados y las presidencias municipales soportarán el embate contra los medios o poco a poco se va a ir diluyendo esa resistencia y el presidentito municipal va a comenzar a soltar lana con el periodista de su pueblo y el gobernador con el periodista de su estado y finalmente va a llegar la lana a las grandes empresas televisoras, a los grandes medios de comunicación escrita, en fin, otra vez van a recuperar algo o crees que el nuevo equipo tenga la suficiente fortaleza, la suficiente destreza para manejar los medios, volver a tener la comunicación con el público. Y finalmente, si esto se diera así, la sociedad civil, así como ustedes en Códice, ¿por qué, por ejemplo, estamos viendo la putrefacción que existe en el medio judicial? ¿Dónde están las asociaciones de abogados? ¿Dónde están las facultades de leyes? ¿Dónde están los colegios de profesionistas? Vemos el cártel inmobiliario y con toda la asquerosidad que han hecho, ¿dónde están los colegios de arquitectos? ¿Dónde están las facultades de ingeniería, de arquitectura, de ingeniería sanitaria, de ingeniería civil? ¿Dónde está todo eso? El ejército, por ejemplo. Oye, teníamos 300 o 400 mil, no sé cuántas personas formaban el ejército y estaban sin hacer nada. Claro, en sus cuarteles el 1-2 todas las mañanas y al sonido de la trompeta se paran a hacer la cama y a caminar y 1-2, pero realmente no hacían nada. Dice el presidente, estaban ensimismados. Entonces de pronto los pone a trabajar y han dado un resultado extraordinario. Los ingenieros, los médicos, la tropa, todos los militares han dado un resultado extraordinario. Están trabajando en favor del pueblo. ¿Qué puede hacer la sociedad, Lalo? Los que padecimos, por ejemplo, el terremoto de 2017, 6 años y todavía no podemos regresar a nuestros hogares. En su momento logramos, algún grupo de damnificados, logramos que el gobierno de aquella época, el gobierno anterior, emitiera una ley que protegía a los damnificados. Y dijimos, bueno, pues ya se logró y realmente se logró que el legislativo de la Ciudad de México cambiara, hizo una ley, hizo un reglamento, etcétera, y se logró una luz de esperanza para los damnificados. Llega el nuevo gobierno y dijimos, va a ser maravilloso con la nueva tendencia, esto va a ser popular, una ayuda, pero han pasado 6 años, Lalo,
y todavía hay una gran cantidad de gente que estamos padeciendo la inacción del gobierno de la ciudad. Hoy vi en la prensa que el nuevo jefe de gobierno dice va a haber recursos para terminar toda la obra. Pues gran sorpresa, 6 años después decirnos que sí va a haber recursos, pero no ha habido la actividad. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Cómo podemos aprovechar las redes sociales? ¿Cómo podemos aprovechar los influencers para que dejen el escándalo, dejen el amarillismo, dejen las falsas portadas y realmente incidan en el control gubernamental? En esto que decía Kapuczynski, en tener una vigilancia precisa sobre el gobierno. Sí, bueno, yo creo que no hay garantías, por eso es una lucha. O sea, cuando tú dices, ¿qué podemos hacer? Lo mismo se están preguntando los grupos de derecha. ¿Qué podemos hacer para restar la influencia que ha cobrado los medios progresistas? Es una lucha constante. O sea, cuando nosotros hablamos de política, hablamos de economía. Detrás de la política siempre está Claro. la economía en última instancia. Esas son las ideas del marxismo, ¿no? La economía siempre está pegada ahí. Entonces, ¿cuál es la política de los grupos conservadores? ¿Dónde está su mirada fundamental? En la economía. O sea, ¿cómo jalamos más dinero? ¿Cómo concentramos más dinero? Ese es su objetivo fundamental. O sea, si el presupuesto tiene 9 billones, ¿por qué se va a repartir? Es lo que dicen. Es el lenguaje de Fox. O sea, cuando dijo esos huevones que trabajen, o sea, la gente que ya tiene 70, 80 y 90 años. Ah, pero a mí sí denme, recupérenme Pensión, mi mi pensión. pensión. O sea, es el pensamiento conservador. O sea, ¿cómo si hay 9 billones, por qué no me los quedo yo y el grupo con el que trabajo en lugar de que den pensiones para los adultos mayores, en lugar de que se hagan obras, etcétera? Es decir, es una voracidad, digamos, el pensamiento conservador es un pensamiento enfermizo porque al centro de todo está la acumulación de recursos, la acumulación de dinero, la acumulación de poder a través del dinero. Ese es el pensamiento con el que estamos lidiando todo el tiempo. Y tienen mucha gente, muchos creativos a los que les pagan mucho dinero para estar pensando cómo ganan terreno frente a las iniciativas populares. Por eso se trata de una lucha que no tiene fin. O sea, existe eso y va a seguir existiendo. Y lo único que debemos decir, nos debemos preparar mejor cada vez para estar en los medios, para difundir, para crear conciencia, para seguir luchando, porque pues, el mundo es lucha y no va a parar. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo que sí, vamos a avanzar y vamos, pero yo creo que la conciencia sí va aumentando. Es decir, cada vez eh, Dios, es progresivo. Yo creo realmente que las sociedades evolucionan, aunque también pueden involucionar de pronto por el calentamiento global, una guerra nuclear, pero digamos, vamos construyendo, estamos construyendo un mejor país y hay que buscar proteger todo eso y fortalecer la conciencia, sobre todo esas franjas de población que se pueden desanimar fácilmente. Digo, hay gente de izquierda que se dice de izquierda, pero no es tan de izquierda porque ante un vendaval como que empiezan a cambiar y dices, bueno, ¿dónde está? Digo, la izquierda debe saber que hay también retrocesos en la vida y que si, digamos, si un tipo en el que tenías toda la confianza de pronto se corrompe, dices, bueno, eso no quiere decir que se perdió la izquierda, quiere decir que el tipo se perdió, punto. Pero, digamos, el proyecto de nación, porque la izquierda se resume, a mi juicio, en tres cosas, y eso es lo que debe estar en los medios de comunicación: justicia social, libertades y democracia.
Claro. Ahí se Lalo, resuelve el querido, problema. te parecería así como posible intentar una síntesis de lo que hemos platicado? Diríamos que el próximo sexenio se va a encontrar con los mismos medios de comunicación tradicionales, la lucha frontal contra ellos. Probablemente no va a tener la fuerza, la resistencia que ha tenido Andrés Manuel, pero pues más o menos se va a querer defender igual. Decía Kapuczynski que el periodismo debe ser crítico del gobierno. Aquí estaría yo con lo que platicamos, me parece que sugerimos que la sociedad civil, no sé qué es la sociedad civil, pero eso que llamamos sociedad civil, deberíamos de estar críticos no solo del gobierno, sino además también críticos de los medios de comunicación. Así tendríamos una tarea doble. Y esto Y me de haría, los empresarios, por del poder supuesto, el económico, poder de la económico y iglesia, tener mucho porque la control. iglesia también está opinando todo el tiempo. Y Y bueno, Lalo, en aquí ese hablaron sentido, del narcotráfico, que ese es otra, otro tema. otro tema. Otro tema es para todo un programa. Lalo, entonces tendríamos que pensar que es absolutamente indispensable hacer un nuevo pacto social, un nuevo contrato social. Yo creo que eso está en marcha, porque los contratos sociales, pues muy bien pueden redactarse, pero lo importante es que transcurran como un proceso de transformación. Pues el pacto social se va haciendo, digamos, se va redactando con los hechos. O sea, la Constitución tiene un valor y ya ves que se repite hace muchos años, es muy buena Constitución, pero no se cumple. Pues hay que hacer cumplir la Constitución. O sea, yo lo que creo es que hay que llevar a la práctica todo eso, todos las grandes pautas que tiene este país, que posibilitan, que van posibilitando que vivamos mejor. Y me parece que el lema de Obrador, de primero los pobres, es crucial, porque es verdad. Cuando logremos equilibrar en este país, vamos a vivir mejor, porque vamos a tener menos tensiones. Cuando se desarrolla el sureste, con el Tren Maya, con Dos Bocas, con el transísmico, estás buscando equilibrar a esa parte que quedó rezagada y que no le hacían caso. Y ahorita con el Tren Maya, aquello va a ser un esplendor, porque pues la selva de esas zonas es impresionante. Entonces, el recorrido, viste que a los 30 minutos se habían acabado todos los boletos de Campeche a Cancún. Bueno, o sea, es una obra que va a desatar el desarrollo de esa zona y va a Claro. dar empleos. Y en lugar de que la gente esté talando la selva para tener un lugar donde sembrar, pues va a tener posibilidad de poner una tienda artesanal, de asociarse para hacer un hotelito, no sé, pero eso ayuda a Por lo menos equilibrar. vender más guaraches, ¿no? Lo que sea, todo, más Y los medios quesadillas, de lo que sea. comunicación, Claro. insisto, tienen un papel importante, pero no es determinante. Puede ser determinante en algún momento, pero no lo es con una sociedad fuerte. Pues estos medios chayoteros, con una Lalo, sociedad. querido, ¿cómo redondeas esta intervención? Vamos a cerrar nuestro programa. ¿Cómo terminarías? Yo te agradezco en el alma que nos hayas acompañado. Creo que dejamos pendientes muchos detalles por analizar y pues te invito con mucha fraternidad, mucho cariño para en unas próximas reuniones nos podamos volver a platicar en ese sentido. ¿Cómo redondearías tu intervención, tus conclusiones? ¿Qué Uy, decimos? pues, no hay que buscar a los comunicadores fuera. Los comunicadores somos todos. Todos podemos comunicar en alguna medida y debemos comprometernos con esa comunicación, pero no una comunicación en el vacío, sino buscar que nuestra comunicación sea una comunicación informada. Tenemos una serie de argumentos hoy, por ejemplo, del el cumplimiento de los objetivos de López Obrador. Nada más, eso, cada uno de esos es un argumento frente a lo que se propone del otro lado, que es nada. Porque estamos hablando de comunicación, pero una comunicación de la política. Hoy estamos en la efervescencia de la política y hasta que esto no se establezca como un nuevo estadio mejor para la población,
no va a haber no va a haber tregua. La O sea, lucha sigue y sigue. sigue y sigue con distintos grados de intensidad. Claro. Hoy y durante un periodo, yo diría varios años, porque en la cuarta transformación necesita 30 años. Pensémoslo, nuestro objetivo no debe ser el sexenio de López Obrador y eventualmente el de Claudia. Tiene que haber 3 sexenios más aparte del de Claudia, para que consolidemos un país con un pleno desarrollo, erradicando prácticamente la pobreza y creando mejores niveles de bienestar para toda la población. Ahora, desde la comunicación que hacemos, hay que luchar mucho, pero prepararse, tener bien puestos los argumentos para combatir y difundirlo, porque si bien es cierto que hay sectores que son muy reacios a creer en lo de Obrador, también poco a poco se van dando cuenta, porque los hechos son los hechos, Claro, como claro. decimos, el lenguaje de los hechos. Lalo, querido, te agradezco enormemente tu presencia. Te mando el abrazo con el cariño que tú mereces, Muchas que has gracias, tenido Rafael. siempre. Te deseo todo el éxito en esta nueva teoría, en esta nueva época en la que vas a descansar un poquito de tu intensa labor en Códice. Un abrazo a todos los amigos de Códice. Les deseamos que sigan teniendo los éxitos que hasta hoy han tenido. Y pues mi invitación permanente para que nos acompañes nuevamente en otra ocasión aquí en Charlas Entretenidas. Muchísimas gracias.